Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de depreciación. Vamos a ver los diferentes métodos que aún nos faltan y vamos a ver algunos ejemplos con inflación, ¿va? Regularmente chicos, por ejemplo, cuando se deprecia algo es que pierde valor, pero para tener un valor sí, un valor en libras obviamente más realista debemos contemplar la inflación, ¿va? Por las clases de macroeconomía podemos recordar que la inflación es el aumento generalizado de los precios en una economía y obviamente esto nos indica que los precios pues obviamente están en aumento, ¿va? Recordemos que, por ejemplo, Banxico tiene como objetivo pues, una inflación estimada alrededor del 3%. Esto quiere decir que, por ejemplo, los bienes de manera generalizada pues tienden a aumentar un cierto por ciento respecto al periodo anterior o al año anterior, ¿va? Es normal que, por ejemplo, yo compre cierta bebida el día de hoy y que obviamente cuando pasen ya cierto tiempo, pues la bebida tiende a tener obviamente un precio diferente, o sea, un precio mayor. A esto se le denomina inflación como tal, ¿va? Vamos a ver el siguiente ejercicio, miren. En el siguiente ejercicio tenemos que una máquina eh, costó 454,000, entonces. Esto obviamente tiene una vida útil de 5 años, o sea, esto es N. Se deprecia, o sea, la D mayúscula, cada año 77,180. Pero su valor, por cuestiones de inflación, aumenta un 5% cada año, ¿va? Por ejemplo, si ya quieren vender un auto que obviamente se deprecia cada año, cada que pase el tiempo, hay que también contemplar la inflación para tener un precio más realista de ese automóvil como tal. En este caso queremos calcular el valor de salvamento de la máquina, pero realista, con inflación. Para eso hay una fórmula que dice que el valor de salvamento, contemplando la inflación, pues va a ser igual al costo del bien, paréntesis 1 más la inflación, está como una lambda, elevado al tiempo, que en este caso son 5 años, menos la depreciación anual, corchete, 1 más la inflación elevado a la n, menos 1 sobre la inflación. Aquí lo único que yo les pido es que lo hagan por partes, ¿va? Por ejemplo, aquí 1 más la inflación, en este caso 5% se expresa como 0.5, 1 más 0.5 lo elevo a la 5 y lo multiplico por 454,000. Resuelvo primero esto, lo coloco aquí, menos, y luego resuelvo lo de acá, que sería 1 más 0.05 elevado a la n, menos 1, lo divido entre 0.05 y lo multiplico por 77,180 y lo pongo aquí. Y al final resto estos dos resultados de manera sencilla, obteniendo que el valor de salvamento de esta máquina contemplando la inflación es 152,963,61, ¿va? Entonces, cuando tengamos algunos ejemplos con inflación, en mi clase no les voy a pedir una tabla como tal, solamente el resultado conciso de cuál es el valor de desecho, ¿va? Vamos a pasar a el segundo método de depreciación que son según los artículos elaborados, ¿va? Aquí, obviamente, como me lo menciona la palabra, la máquina no se deprecia según el paso del tiempo, se deprecia según las unidades producidas, ¿va? Digamos que es el principal factor de depreciación. Si, por ejemplo, compro una máquina y no la utilizo todo un año, teóricamente, bajo este método, pues la máquina no presenta depreciación porque no sufrió desgaste. Obviamente, si le doy toda una batalla muy dura sobre el primer año, pues obviamente se va a depreciar muchísimo, según las unidades producidas. Vamos a leer el ejercicio para entender bien este tipo de depreciación. Dice, una empresa fabricante de chocolates en barras compró en 360,500 una máquina para elaborar las barras. Entonces, este es el costo, obviamente, de mi máquina, ¿no? Sí, este de aquí.
a la cual se le calcula un valor de salvamento del 15% de su costo. Entonces, a esto hay que sacarle obviamente el 15% y eso va a ser su valor S. Multiplican eso por 0.15 y obviamente ahí tienen su valor de desecho. De acuerdo con el fabricante, la máquina se estima que esta podrá producir. El fabricante nos dice, esta máquina produce 95 millones de barras. Entonces, eso es una determinante para saber cuántas barras va a producir en toda su vida útil, obviamente, esta máquina. Es un valor importante. Aquí ahora, esto va a ser mi N. N en el otro método era el tiempo. Aquí son las unidades que puede producir en toda su vida útil el activo. El activo fijo, en este caso la máquina que produce barras de chocolate. Determine la depreciación total, o sea, DT, y la depreciación por unidad producida, D minúscula, D mayúscula, perdón. Vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas prácticamente son las mismas, chicos, no tiene ciencia. Es lo mismo que ya hemos visto en el método de la línea recta. Solamente lo que vamos a cambiar es que N, en lugar de ser el tiempo, ahora son las unidades producidas, ¿va? Si yo multiplico 360.000 por el 15%, o sea, por 0.15, me sale 54.075. Ese es el valor de desecho de la máquina. Entonces, si yo al final resto el costo menos su valor de desecho, me sale que la depreciación total de ese bien es 306.425. ¿Va? Esto es lo que se deprecia en total. Al final la máquina vale 54.075 al final de 95 millones de unidades producidas. Se deprecia 306.425. Ahora yo voy a sacar esta D. Esta D en los otros métodos era la depreciación anual. En este caso es la depreciación por unidad producida. O sea, por cada barra de chocolate que esté produciendo la máquina, ¿cuánto se deprecia? En este caso, pues D va a ser igual a C menos S, que ya lo tengo aquí, 306.425, que es DT. Y lo voy a dividir entre los 95 millones y yo tengo que un resultado de 0.0032255526. Esto quiere decir que por cada barra que produzca, la máquina va a perder este valor. Puede ser quizás muy mínimo, pero obviamente no compramos una máquina para producir solamente una barra. Vamos a producir un montón. Por lo tanto, pues se va a depreciar cierta cantidad de dinero cada año. ¿Cómo lo sé cuánto se va a depreciar? Pues para eso ocupo una tabla donde obviamente me diga cuánto produjo esta empresa por año para saber obviamente lo que se está depreciando de forma anual. Esta tablita se las voy a proporcionar yo siempre, que sería esta aquí. El primer año produjo 7.300.000, segundo año 9.125.000, el tercer año 12.775.000, el cuarto año 22.995.000 y el quinto año 42.805.000. Si yo sumo toda esta producción anual me da los 95 millones. Obviamente aquí observamos también un comportamiento creciente de la producción, normal, o sea, aquí compró, bueno, no tan normal, pero sí habitual, obviamente. Si tú creas una empresa, pues obviamente siempre procuras crecer. En este caso, se supondría que las ventas de las barras de chocolate estén creciendo, por lo tanto, pues obviamente aumenta mi producción. La popularidad de esas barras de chocolate crece con el tiempo, ¿va? Que sería lo que se busca. Que no pasa siempre, pues obviamente no, por eso quizás me excedí en la cuestión de lo normal, pero obviamente es como lo que se espera, lo típico que podríamos estar esperando. Ahora vamos con la tabla de depreciación. Ya saben, se manejan igual las mismas cuatro columnas y en este caso en las filas ponemos los años y contemplando el cero. No hay depreciación anual, no hay depreciación acumulada y el valor en libros de la máquina es 360.500. Entonces aquí le damos 360.000. 500. Se parece un 3, pero son 500. Ahí está. Vamos ahora con el 1, ¿va? En el año 1 se produjeron 7.300.000. Entonces la depreciación aquí anual, aquí yo voy a multiplicar lo que me dio en la D por las unidades producidas, o sea, el 7.300.000.
¿De cuánto era? De, recordemos, vamos a hacerlo aquí en nuestra calculadora. De, recordemos que era 0.00003225526. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que tenemos aquí, 7.300.000. Entonces yo sé que la depreciación del año 1 es 23.546.33. La depreciación acumulada sabemos que es la suma de este más este. Si estuviéramos aquí sería este más este más este. Entonces aquí es lo mismo, ¿va? Vamos a poner lo mismo que acá. Y al final el valor en libros, pues lo que nos salió, 360.500 menos los 23.546. 360.500 me da un valor de libros para el año 1 de 336.953, ¿va? Punto 66. Al final, chicos, quiero que me terminen la tabla con la información que tenemos aquí. Y al final, pues el valor en libros pues debe ser lo que calculamos acá, que es el 15% de 360.500, que es 54.075. Recuerden que aquí pues siempre va el valor de desecho para comprobar. ¿Va? Sería todo por el día de hoy.